Diputado Usato tiene la palabra. Muy brevemente, señor presidente, pues se está haciendo demasiado extenso y faltan algunos temas más. Y la verdad que quiero ser sintético, pero no dejar de reforzar lo que ha planteado nuestro compañero de bloque, el diputado Olivera. Yo, en nombre del bloque del Partido Justicialista, vamos a votar en contra. Brevemente, algunas consideraciones. Me parece que esta norma recoge una complejidad de temas, de problemas, de planteos, todos abordables, todos atendibles y de alguna u otra manera todos preocupantes. Pero en esa diversidad de planteos, una norma jurídica intenta acomodar distintas situaciones, perdiendo en algún punto en el desarrollo, por lo que he visto en el dictamen que salió de Educación, que nunca fue a presupuesto ni tampoco a asuntos constitucionales, perdiendo alguna lógica que le dé razonabilidad y proporcionalidad a la ley. Fíjese lo que ocurre con un tema central, como es el tema de las paritarias. Paritarias que el gobierno provincial abordó allá por febrero o marzo, no sin tensión, no sin discusión, no sin un ámbito paritario propio de cualquier discusión salarial con docentes que expresan trabajadores públicos y que fundamentalmente han perdido durante los últimos 4 años en la Argentina muchísimo poder adquisitivo de su salario. Y en el medio de la discusión paritaria, con posiciones encontradas y desencontradas, encontradas en la idea de jerarquizar la educación pública, la idea de profundizar claramente ámbitos de laburo que se habían generado en la provincia durante un tiempo importante a la fecha, mérito del gobierno que se fue y de otros gobiernos que vinieron. Nosotros creemos que la continuidad del Estado es lo que jerarquiza la democracia, no la creencia de que todo comienza y termina con uno. Pero en el medio de esa discusión paritaria, con encuentros y desencuentros, como les decía, llegó la pandemia, la suspensión abrupta, interrumpida, y yo diría no deseable, de un proceso de negociación que terminó con una situación bastante particular. Todos perdimos. Perdió el Estado porque no pudo satisfacer la política salarial, perdieron los docentes porque no pudieron concretar ni más ni menos que un proceso de recomposición salarial y de discusión de condiciones de trabajo, y perdieron todas y todos los santafesinos que no solamente no pudieron tener un sector estratégicamente satisfecho, sino también con el inicio de la pandemia no pudieron ni siquiera volver a la escuela, como muchos de los que tenemos nuestros hijos, en mi caso particular, mi primera hija, la mayor, ya en condiciones de escolarizarse. Pero digo, me parece que un problema político, un problema central de la democracia, una discusión estratégica no se resuelve con una ley que en uno de sus artículos solicita al Ejecutivo que cumpla otra ley. Y la verdad que yo felicito a los autores que estén preocupados por este tipo de situaciones, pero la verdad me parece que independientemente de los enunciados, una ley que proclame el cumplimiento de otra ley termina siendo de alguna u otra manera, por lo menos desde nuestro punto de vista, una situación sin sentido. Y posiblemente estas cosas las podríamos haber abordado, las podríamos haber discutido y mejorado, pero esta ley que en boca de todos los que preopinaron tiene una importancia estratégica, no pasó por las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene un dictamen de la Comisión de Educación del día de ayer, y sin dictamen previo de la Comisión de Presupuesto y sin dictamen previo de la Comisión de Asuntos Constitucionales la estamos votando hoy a requerimiento de la mayoría y sobre tablas. Caramba que hay urgencias, y vaya si hay un tema preocupante, pero si la urgencia y la preocupación de todos nosotros y todas nosotras tiene que ver con llevar una solución, me parece que lo primero que tendríamos que haber hecho es cumplir claramente con el proceso legislativo de que estas leyes se discutan en profundidad en las comisiones que también corresponden. Pero supongamos, para evitar, entre otras cosas, planteos lógicos, entendibles y atendibles, como el del diputado Martínez, que está sobre la marcha casi en el cierre de la votación, proponiendo cambios casi intempestivamente y tratando de acordar in voce un proceso que debería trabajarse perfectamente y que podría trabajarse perfectamente en comisiones. Una ley que aborda otros problemas que yo quiero destacar, como el artículo 5, que dice: implementense los comités mixtos de salud y seguridad. Comité mixto que hace 12 años que están creados por ley.
Tenemos que hacer una ley para pedir que se cumpla con una ley que hace 12 años que tiene existencia en la provincia de Santa Fe y no se cumplió. Me pregunto quiénes eran los ministros de Educación en estos últimos 12 años, con aciertos y con errores, como seguramente tendrán nuestros ministros, si los han tenido a nivel nacional, lo tendrán a nivel provincial. Una ley que empiece por pedir el cumplimiento del Comité de Higiene y Salud que están creados hace más de 12 años y que en la provincia de Santa Fe, ni en este gobierno que lleva 8 meses, ni mucho menos en los anteriores, se han podido aplicar correctamente. Una ley que faculta al Ejecutivo a tomar medidas que considere pertinentes para dar respuesta, pero como bien explicaba el diputado Martínez, en el artículo 8º lo excluye, ni más ni menos que al Poder Ejecutivo, que es el responsable de diseñar la política educacional en la provincia de Santa Fe del Consejo Provincial de Emergencia Educativa. Una ley que declama la preocupación por la debilidad de nuestros jóvenes a la hora de pensar en la inserción digital. Quiero recordarles que con mucho orgullo, y como han dicho otros diputados preopinantes, el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner puso en el 2010 en marcha el programa Conectar Igualdad, que en 5 años otorgó 5 millones de notebooks para nuestros pibes, fundamentalmente los sectores más populares y humildes. 1 millón de computadoras por año, 2.700 computadoras por día, entregadas a los docentes y a los alumnos para generar un proceso de brecha digital. Lo que me pregunto es cuántas computadoras más podríamos haber puesto en marcha si en el año 2016 el país no hubiera retrocedido como retrocedió. La pregunta es cuánto habríamos hecho como sociedad para cortar la brecha digital si el gobierno nacional que antecedió al gobierno del doctor Alberto Fernández no hubiera suspendido, desguazado y desmantelado el programa Conectar Igualdad. Seguramente, señor presidente, no hubiéramos completado la trágica brecha digital que existe en Argentina, pero la hubiéramos seguido acortando para que nuestros pibes, fundamentalmente los de los barrios más populares, tengan acceso a la tecnología, a la inclusión digital y a una escuela que hoy se torna prácticamente en condiciones remotas. Y me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos seguido fabricando aulas digitales, 1.428 en 5 años. Y me pregunto qué hubiera pasado si hubiéramos seguido abriendo escuelas técnicas o si hubiéramos seguido generando un proceso de la ley de financiamiento educativo que llevó casi a 6 puntos de inversión nacional en materia educacional en nuestro PBI. Y me gusta narrar la historia, porque creo que el Estado no comienza ni termina con uno, pero hay cosas que hay que tratar de continuar y sostener. Porque lo que está en juego no es la suerte de un gobierno, ni la bonanza de un ministro en particular. Me parece que lo que está en juego es el legado que le dejamos a las generaciones que vienen y la escuela. En ese sentido, tiene un particular valor y un carácter estratégico. Por eso, señor presidente, yo no le quito el cuerpo a las circunstancias. Somos parte de un gobierno provincial y un gobierno nacional que históricamente ha emparetado su vida a la vida de los trabajadores. Y a nosotros nos duele y nos preocupa que algún trabajador no tenga la posibilidad de sentirse satisfecho plenamente en el goce de sus derechos. Y es por eso que vamos a seguir conternando para que los ámbitos paritarios sigan siendo una realidad y para que todas las discusiones salariales y de las condiciones de trabajo se sigan ejecutando como tienen que ejecutarse. Ahora eso, señor presidente, lejos de solucionarse con una ley, me parece que pone en evidencia que en algunos ámbitos de esta legislatura todavía hay un síndrome de que se está gobernando cuando en realidad el gobierno ha cambiado de manos y por ende la política educacional también. Yo celebro que estemos discutiendo sobre educación, celebro que estemos pensando cuál es la escuela que queremos para los próximos años y celebro que con aciertos y con críticas nos hagamos responsables de todo de la historia reciente, del pasado que vivimos y del futuro que vendrá. Este no va a ser seguramente el primer ámbito donde podamos discutir y seguir profundizando aportes valiosos, como por ejemplo lo que han hecho algunos diputados, como el caso de Boscarol, de Giustiniani, de Delfrade, de nuestras compañeras Chialvo y Simoncini sobre la ley de educación provincial que aún aguarda trabajarse en comisiones y eventualmente avanzar para sancionarse. Pero me parece que en el debate educativo no podemos dejar de contemplar que algunas herramientas como esta emergencia, lejos de aportar soluciones, terminan poniendo más signos de interrogación y de alguna u otra manera no interpelan la escuela que vendrá, sino la escuela que pasó. Con la idea de compartir el espíritu de trabajar en la educación, con la idea de mejorar los procesos de formación de leyes, nos gustaría haber discutido esta
ley en la Comisión de Presupuestos, donde el diputado Olivera es parte, o la ley en la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde somos parte con el diputado Rubeo, y haber hecho posiblemente ahí alguna de estas disquisiciones o haber tenido ahí la oportunidad de aportar para corregir y eventualmente acompañar. En la convicción, ya a esta altura redundante, de que la buena fe es lo que motoriza las ideas que se transforman en leyes, y sin desconocer que nos encontramos en el medio de una tormenta que no ha pasado y que nos ha agarrado a todos como sociedad con la idea de aprender a los golpes, como esta pandemia tremenda del COVID-19, yo creo que tenemos más que nunca que combinar acciones legislativas que, lejos de debilitar, de mellar o de condicionar la acción del gobierno provincial, lo fortalezcan y le permitan claramente encontrar todas las herramientas posibles para que el rumbo de nuestra provincia de Santa Fe sea el mejor rumbo posible, para que el año que viene o para que lo más rápido posible tengamos la posibilidad de volver a la escuela, pensarla de otra manera y fundamentalmente seguir comprometiéndonos como lo venimos haciendo. Con estas salvedades, señor presidente, desde el punto de vista formal y con algunas consideraciones desde el punto de vista objetivo, sin reprochar obviamente el espíritu que ha guiado a los que trabajaron en esta ley, vamos a votar negativamente. Gracias.